un texto importante en psiquiatría que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DSM. Ha tenido varias versiones. Recuerdo que en mi época de estudio estaba en la versión número 4 con algunas revisiones, pero a la fecha de hoy ya está la versión 5 con varias revisiones. Y es un texto que se encuentra en constante actualización, porque todos los días se descubren nuevos tipos de trastornos mentales y nuevos tipos de enfermedades que afligen a la mente, tanto a nivel neurológico como también a nivel psicológico. Desde los tiempos más antiguos de la historia, cuando vemos en la historia que existieron reyes que mataron a sus propios padres, vemos en la cultura griega cómo era normal, era considerado común que los padres iniciaran sexualmente a sus propios hijos. Desde esos tiempos muy antiguos hay una pregunta en el ambiente, y la pregunta es: ¿qué se debe considerar como normal y qué no es normal? ¿Qué es normal y qué es anormal? Y al día de hoy esta pregunta sigue todavía en el área y en el ambiente, y por lo menos en el mundo científico es algo que no se ha logrado delimitar con exactitud qué es un comportamiento normal y qué es otro anormal. Y a menudo nos damos cuenta de que mucha gente que uno consideraba normal termina haciendo cosas anormales. Y eso nos confunde. Se calcula, algunas estadísticas afirman que más del 65% de los pacientes hospitalizados en los Estados Unidos y en Europa están catalogados por la psiquiatría como enfermos mentales. Solamente la depresión y la esquizofrenia presenta más de 292 tipos de diagnósticos. Es muy complicado tener un diagnóstico preciso de un trastorno mental, porque las variaciones son enormes. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia, el 4,7% de la población sufre de depresión. Nosotros estamos hablando de más o menos unos 2.300.000 personas en Colombia están sufriendo con depresión. Dada esta realidad, lo que estamos viendo es que la gente se vuelve cada vez más dependientes de los medicamentos para encontrar algo de equilibrio y algo de tranquilidad. Muchas personas ya llegaron al punto en que son incapaces de conciliar o controlar la ansiedad sin la ayuda de tranquilizantes. Otros no pueden conciliar el sueño sin tomar la pastillita, porque donde se quite ese medicamento, su vida se vuelve una espiral y un desequilibrio completo. Las presiones de la vida moderna, el estrés laboral, los problemas emocionales han llevado a muchos a la desesperación. Y para muchas personas, la única alternativa, la única forma de lograr algo de alivio, de conseguir algo, un instante, un momento de alivio, es a través del alcoholismo, de las adicciones, de la inmoralidad sexual y la dependencia de tranquilizantes. Este es el mundo en que vivimos. Y cuando muchos no tienen acceso a su droga o a esa actividad que le brinda algo de alivio,
desafortunadamente llega a un caso extremo y optan en su desesperación por quitarse la vida. O si no, por quitar la vida de otros, de personas inocentes. La Biblia dice que hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios, el Creador de todas las cosas, estuvo en nuestro mundo y observó de cerca la problemática del ser humano. Quiero llamar tu atención a esto. Por favor, escuche eso con atención. Nuestro Creador, Jesucristo, estuvo acá. Vivió en nuestro planeta, en nuestro cuerpo, sintió lo que nosotros sentimos. Estuvo sometido a las mismas presiones a las cuales tú y yo estamos sometidos. Y es muy interesante que siendo Él el creador de todas las cosas, siendo Él el conocedor por excelencia de la estructura, tanto biológica como psicológica del ser humano, jamás diagnosticó a nadie como enfermo mental. ¿Me está siguiendo? Jesucristo nunca vio a alguien y dijo: es un enfermo mental, tiene esquizofrenia, tiene trastorno depresivo mayor, o tiene un problema de ansiedad generalizada, o un problema de personalidad. Jamás Jesucristo, usted no lo ve diciendo esto, y tampoco asignó, ni tampoco clasificó a la gente como enferma. Siendo el creador de la raza humana, Él conociendo todo, ¿qué fue lo que dijo de la gente que vio sufriendo? ¿Cómo las clasificó? Muy bien. Para Cristo, el problema de la humanidad radica en la esfera espiritual. Es decir, las personas abren puertas para la actuación de entidades invisibles a las cuales Jesucristo llamó demonios. En Mateo capítulo 12, versículo 43, quiero llamar tu atención a este texto. Mateo capítulo 12, versículo 43. El mismo Señor Jesús explicó de una manera asombrosa cómo funciona esto. Yo quiero que usted lo lea con detenimiento conmigo. Él dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a hablar un momento de las puertas que se abren. ¿Cuáles son esas puertas que se abren? Porque Jesús dijo que el problema de la humanidad está en el pecado y en las puertas que se abren. La Biblia afirma que los demonios son seres espirituales que están atormentados. Mucho cuidado con esto. La Biblia dice que los demonios no encuentran reposo, no encuentran alivio. Son seres que están en constante inquietación.
Y la Biblia dice que cuando ellos logran entrar en la vida de alguien, sienten algo de alivio. Sienten como algo de reposo para su agitación. El apóstol Pablo recomendó a los efesios algo tremendo. En el capítulo 4, versículo 27, el apóstol Pablo dijo: no deben dar lugar al diablo. Este es un texto que toma mucho significado precisamente por lo que explica Jesús. Estamos rodeados de un mundo espiritual y de seres que se llaman demonios que no tienen alivio, y a nosotros nos corresponde una postura, y es no dar lugar. Diga conmigo: Dios me dice que no debo dar lugar al diablo. Es decir, cabe aquí inferir que mucha gente, sin conocer esto, por ignorancia, inconscientemente abren puertas en sus vidas para la acción de los demonios. Jesús explicó a los fariseos que la religión puede terminar siendo más perjudicial que benéfica, como en el caso de Israel. Y esta explicación de Jesús, en primer lugar, él se refería a Israel. Y Jesús estaba diciendo: señores, yo vine a la nación que estaba totalmente sucia por la idolatría. Usted recuerda que Israel había abrazado las corrientes de los demás países y toda la idolatría que ellos practicaban. Entonces Jesús llega con su autoridad y vuelve a hablarles de un Dios verdadero, del Dios de Israel. Y el mensaje de Jesús era: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Él limpió la casa, la organizó, la dejó barrida, la dejó adornada. Pero ¿cuál fue la reacción de los israelitas? Especialmente de los religiosos. ¿Cuál fue? No nos interesa esa limpieza. No te queremos. Y rechazaron a Jesús y no lo aceptaron. Entonces Jesús explicó: como ustedes no me aceptan, los espíritus que se fueron buscarán a otros peores, y el estado de esta nación será aún peor. Bueno, la historia está para demostrarlo, que después de Jesús, Israel cada vez se volvió mucho más idólatra, mucho más religioso y mucho más frío espiritualmente. Hay una cantidad de videos en YouTube de muchachos, de jóvenes, de personas que han ido a hacer reportajes en Jerusalén, en Tel Aviv, en diferentes lugares de Israel, y la pregunta que ellos hacen es: ¿tú qué piensas de Jesús? Y la gente dice: Jesús es un impostor. Jesús para nosotros es alguien de pronto de la historia, pero ¿usted cree que Él es Dios? Jamás. Y no es el Mesías. No es el Mesías no ha venido todavía. Ese es el pensamiento de ellos, de Israel. Pero Jesús también estaba haciendo referencia a cómo funciona la cosa en el ser humano. Y nos está explicando que, señores, la religión no resuelve el problema del hombre. El problema de la humanidad no lo resuelve un ritual religioso. No lo resuelve solamente decir: yo creo en eso, yo creo en aquello, yo practico eso, yo practico aquello. La verdadera reforma es aquella que ocurre cuando Jesús no solo limpia la casa, sino que pasa a habitar en ella para protegerla. Quiero decirle esta mañana que tú y yo no necesitamos apenas creer en Jesús, no necesitamos apenas creer en su mensaje,
necesitamos que Él viva dentro de nosotros. Necesitamos que Él habite dentro de nosotros y que nunca se vaya de nuestra casa, de nuestro corazón. Jesús, Él explicó que los demonios prefieren más el vacío del ser humano, cuya espiritualidad no pasa de un espectáculo. Hay mucha gente que la parte espiritual para ellos es un espectáculo. Es un día entre semana. Es de pronto una reunión semanal. Es un momentico que se le da y con eso yo estoy cumpliendo. Con eso ya cumplí. Jesucristo explicó y dijo, señores, no se trata de ir a una reunión una vez por semana. Se trata de que yo habite todos los días en tu vida. No es un culto de 2 horas lo que cierra las puertas a los demonios. Es una vida de adoración. Son las 24 horas al día adorando y exaltando a Dios. Y cubriéndonos con la oración y pidiendo a Él que nos guíe. Y que Él sea el guardián de nuestra casa, de nuestro corazón. No basta que un hombre sea libre del poder satánico. Es necesario que él sea repleto del poder divino, dinámico. Usted puede repetir eso conmigo. Diga, no basta con ser libre. Diga, necesito ser lleno de Dios. Mire que está a tu lado, dile eso. Dile, no basta con seamos libres. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Hay mucha gente que se alegra con ser libre. Yo ya recibí la oración, el pastor me liberó, oraron por mí, fui a un encuentro y recibí liberación. Qué alivio. Sí, pero el encuentro se acaba y luego viene el lunes y el martes. Y el lunes y el martes se necesita estar lleno del Espíritu de Dios. Una casa vacía atrae a los demonios. La mayor protección, la mejor protección contra la influencia demoníaca es algo que la Biblia llama santidad. ¿Puede decir conmigo este código? Santidad. Lo voy a volver a decir. La mejor protección contra la influencia demoníaca es la santidad. Santidad. Los espíritus bajos no pueden atacar a una persona cuya espiritualidad sea alta. Pues lo semejante siempre atrae lo semejante. Ahora es triste, muy triste cuando un espíritu inmundo puede llamar a alguien como mi casa. Puede llamar a una persona, aquí vivo yo, esta es mi casa. Jesucristo explicó eso en detalle. La oración de fe es apenas el primer paso. Pero luego es necesario que seamos llenos repetidas veces por el Espíritu. Una y otra vez necesitamos ser llenos del Espíritu. La declaración que nosotros vemos de Jesús, la casa vacía, ella había sido limpia y adornada. ¿Usted recuerda el texto? ¿Están aquí conmigo? Ella había sido limpia y arreglada, pero continuaba vacía. Estaba limpia y arreglada, pero
vacía. Hay una poderosa pregunta para nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Alguien puede decir, yo estoy limpio. Excelente. Mi corazón está adornado. Fantástico. Pero la pregunta es, ¿hay alguien viviendo allí? Así lo plantea el Señor. ¿Quién está viviendo allí? No, no está viviendo nadie. Un corazón vacío atrae a los espíritus inmundos tal como una casa abandonada atrae a los animales. En una casa se necesita que alguien esté viviendo. Que alguien esté allí para cerrar las ventanas y cerrar las puertas. Ninguna verdadera santidad existe en la casa vacía. Cuando una casa está vacía, cuando una persona está vacía en su interior, aunque esté limpio, no hay nadie que cierre la puerta. No hay nadie que guarde el portón. Es una reforma apenas superficial. Y según Jesucristo, las personas que experimentan cambios superficiales están expuestos a una reversión de su estado espiritual inmediato. Y lo que es peor, no solo a una reversión a como eran, sino a mucho peor de lo que eran. Esto aquí nos habla de un cristianismo superficial. Hay mucha gente que se conecta con Dios solo por un momento. Solo mientras el Señor les ordena lo que ellos desordenaron. Algo así como cuando alguien le pide a la persona que está haciendo el aseo, arrégleme aquí, límpieme ese desorden. Y con eso yo estoy satisfecho. Entonces corren a Dios y ven a Dios como alguien que solo viene a hacer un aseo a sus vidas. Y nada más. La Biblia dice, no necesitamos apenas que Dios nos haga un aseo. Necesitamos que Él nos limpie por completo y nos llene todos los días. Efesios 5:18 dice la palabra algo hermosísimo. Efesios 5:18 dice, capítulo 5, voy a ponerme aquí. Efesios 5:18. Si alguien lo tiene, ayúdeme por favor. No se, ajá. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu todo el tiempo. Necesitamos que el Espíritu llene por completo lo que tenemos en nuestro interior. Necesitamos que Él nos llene con una nueva forma de pensar. La Biblia es enfática en esto. Aprendimos una forma de ser, una forma de pensar, la aprendimos, pero ahora necesitamos que el Espíritu nos cambie nuestra manera de pensar. Pero es que eso es lo que está de moda. Allá los que tienen la moda. Si la moda no es del Espíritu, yo no me conviene la moda. A mí lo que me conviene es lo del Espíritu. Es lo del Espíritu lo que me protege. Diga eso conmigo: cuando la casa está vacía, atrae a los demonios. Dicho en palabras un poquito como más escuetas.
no nos conviene, no conviene a nadie jugar con las cosas espirituales y jugar al cristianismo. La entrada se hace fácil. Y así como tú y yo tenemos cerraduras, ¿cuántos tenemos cerraduras en la casa? Usted cuando llega a la noche, ¿usted qué hace? Usted deja la puerta abierta. Usted revisa si todas las puertas están cerradas, porque mientras usted está descansando, lo que menos tú y yo queremos es que alguien que está pasando entre a la casa. Pero sabe que es interesante que mucha gente invierten dinero y tiempo en la seguridad de sus casas, pero dejan abiertas las puertas de su alma. ¿Me sigues? Protegen lo que tienen, que es natural, pero su ser espiritual lo dejan desprotegido y abierto. Mucha gente tiene miedo, viven atemorizados de los intrusos físicos, pero no tienen miedo de los intrusos espirituales, que son los demonios. Muchas personas no han podido, no tienen claro cómo los demonios están todo el tiempo tratando de entrar, de invadir nuestra vida a través de lo que leemos, a través de lo que vemos en internet, a través de lo que vemos en televisión, a través de lo que escuchamos en la radio, a través de las conversaciones y un sinfín de actividades que hacemos. La Biblia dice que cuando Jesucristo dijo, este hombre cuando el Espíritu se va, ¿qué hace? Anda a pulgares secos. ¿Y qué hace? ¿Lo recuerda? ¿Qué hace? Es de llamar la atención, porque dice que él busca a otros 7 más perversos que él, más sucios que él, peores que él. Y les dice, hay una casa vacía, vamos a habitar en ella. Un gran comentarista de la palabra, un gran estudioso, dijo algo así. Algo así. Cuando los 7 espíritus peores entran, prácticamente se vuelven dueños y señores de la casa. Y lo que antes se podía liberar con una oración de un ministro, ahora ni siquiera la oración de toda la iglesia lo puede librar. Ese es el peligro del corazón vacío. Porque el vacío espiritual atrae la maldad para llenarlo. Algo parecido a un dicho que aprendí de pequeño. Mente vacía. Eso. Allá aprendí así, mente vacía, taller del diablo. Mente vacía, taller del diablo. Aquí hay algo que tú y yo necesitamos aprender. No nos conviene estar vacíos espiritualmente. Necesitamos estar llenos de Dios todo el tiempo. ¿Y cómo hago para estar lleno de Dios? Necesito derrotar la pasividad. ¿Cuántos queremos ser más llenos de Dios? Ayúdeme con el que está a su lado, dile, necesitamos derrotar la pasividad. ¿Qué es la pasividad? No sé si usted ha visto a alguien pasivo. ¿Sí? El pasivo, ¿cómo es? Se necesita hacer algo y el pasivo, ¿cómo está? De brazos cruzados. ¿Y usted qué está haciendo? Yo estoy haciendo mucho, estoy supervisando.
Ese es el pasivo. Se necesita allí una mano, allí en la cocina, hay algo que hacer. El pasivo, no, yo me quedo aquí ahorita. Ellos son capaces. ¿Cierto? En la iglesia, el pasivo, ¿quién es? Pasivo es aquel que dice, que me den, yo quiero consumir, me vuelvo un consumidor espiritual. ¿Qué palabra hay hoy? ¿Qué cánticos hay hoy? ¿Qué actividad hay hoy? ¿Qué se va a hacer hoy? Y así como consumimos contenido de internet, el pasivo se vuelve un consumidor, pero no se involucra espiritualmente con la obra de Dios. No dobla las mangas y dice, yo no puedo estar quieto, yo necesito estar activo, yo necesito buscar, yo necesito servir, yo necesito adorar a Dios, yo necesito estudiar la palabra, yo necesito meterme a un discipulado, yo necesito meterme a un grupo bíblico. Entre semana yo no puedo dejar tanto espacio, mi mente vacía, necesito llenarme, rodearme de gente que ore conmigo. Mi pelea no es contra carne ni sangre, es contra las potestades del aire. Y necesito ser lleno de Dios. Diga conmigo, necesitamos derrotar la pasividad. Necesitamos derrotar la pasividad. Y el Señor nos explicó esto, nos mostró cómo es esa dinámica y cómo es el peligro de un corazón vacío. Quiero ir cerrando ya. Y quiero irme a Efesios capítulo 4 porque el apóstol Pablo nos ayuda a entender cómo cerrar las puertas a los demonios. Y de pronto usted se preguntará, ¿cómo hago entonces para cerrar las puertas? ¿Cómo hago? Obviamente el primer paso es recibir a Cristo porque Él es el que limpia la casa. Y si usted nunca recibió a Jesucristo, hoy es la oportunidad de hacerlo. Jesucristo tiene sanidad para tu alma. Jesucristo tiene limpieza para tu interior. Jesucristo tiene bienestar para tu vida emocional. Y Él está aquí esta mañana. Y usted dirá, ¿dónde que no lo veo? Entre nosotros. Porque cuando 2 o 3 se reúnen, Él está allí. Y Él está aquí para sanar, para traer buenas noticias. A esto fue enviado el Señor. Ahora, una vez que Él entra y que nos adorna, tenemos que decirle, quédate. 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 No lo podemos dejar ir. Efesios 4:17 dice así la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí el apóstol ya está hablando con gente que había recibido a Jesús. Y él dice, yo requiero eso, que ya no andéis como los otros gentiles que andan como la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que dijimos al inicio. Mas vosotros, verso 20, eso es poderoso. Lee conmigo el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos le hemos oído? Otra vez, ¿cuántos le hemos oído? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, vamos a leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos
en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, atención, porque a partir de aquí ya viene todo lo práctico. ¿Cómo se cierran las puertas? Es así, ¿cómo? Dice, por lo cual, desechando la mentira. Hermanos, la costumbre de mentir es una puerta abierta a los demonios. ¿Me estás siguiendo? Desechando la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que la ira y el enojo también es otra puerta que se abre. Verso 27. Ni deis lugar al diablo. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Robar abre puertas, es una puerta abierta. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Conclusión. La causa principal de los problemas de la humanidad es el pecado. La práctica del pecado abre puertas a los demonios. Buscar a Dios solo para un arreglo temporal puede resultar perjudicial. 4. La única manera de cerrar las puertas a los demonios es invitando a Jesús a entrar en nuestra vida. Y después de esto, vivir en una búsqueda constante de Él y pidiéndolo que nos llene todos los días de nuestra vida. El papel del creyente es persistir. Nuestro rol es persistir. Nuestra carrera es de resistencia, llenándonos de Dios y de su palabra. El papel de la iglesia es como de un hospital, donde la gente llega herida, maltratada por los demonios, y se encuentran a Jesucristo. Y encuentran el poder sanador de Jesús. Y luego que encuentran a Jesús, hacen amistad con otras personas que ya no están vacías, sino llenas del Espíritu. Y que los van a guiar a ser llenos todos los días. En este caso, la iglesia se convierte ya no solo en una sala de urgencias, sino en un ambiente de formación, de capacitación y de llenura espiritual. ¿Cómo está usted hoy? Lo más probable es que cuando leemos la palabra, el Espíritu abre nuestros ojos y nos dice: necesitas sanidad interior.
De pronto una puerta se abrió, una ira, un enojo. De pronto un trauma, una herida, un pecado que hay en la vida, algo que no agrada a Dios y que tiene abiertas las puertas. Este es el momento para cerrar esas puertas. Y te aseguro por la palabra que a partir de hoy, Jesucristo te va a volver a limpiar. Te va a volver a adornar. Y aunque tenga los miles de problemas, no sentirás miedo. Porque Jesucristo está contigo. Y te dará victoria todos los días de tu vida. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey? Vamos a ponernos en pie un momento. Vamos a